Bienvenidos a este estudio. Este estudio se trata más que nada para entender ah, los símbolos que hay en la Biblia. Bienvenida, Noemi. Gracias por estar aquí para ayudarnos a grabar la lección. Thank you, Ah, sister. Sorry. no, está bien, mi amor, gracias por estar aquí. Como les iba diciendo, este folleto es para entender solamente como porque la Biblia tiene muchos símbolos y pues a veces algunas personas los toman literales y este estudio está muy bueno porque nos ayuda a entender los símbolos y pues se nos hace más fácil seguir las escrituras. Y antes de comenzar, pues voy a orar. Nomás quería darles bienvenida y feliz Día de las Madres. Aquí en Estados Unidos se está celebrando el Día de las Madres y pues es una bendición, ¿verdad? Que el Señor nos haya permitido poder tener hijos y es muy bonito esa experiencia. Entonces vamos a orar por las mamás y vamos a orar para entender la palabra de Dios. Los invito a ustedes a cerrar sus rostros, a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por un día más de vida, Señor, delante de tu presencia estamos sintiéndonos indignos, Señor, porque somos pecadores delante de ti, Señor, pero sabemos, Padre, que tú quieres que nos acerquemos al trono de tu gracia, Señor, y así lo hacemos, creyendo, Padre, que tu sangre cubre el pecado que tenemos delante, Señor, que la sangre de Cristo nos permite acercarnos a ti. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque cometemos pecados. Queremos pedirte también que nos ayudes a dejar de hacerlo. Queremos pedirte, Señor, tu presencia, tu Santo Espíritu para entender la palabra, Señor, porque sin tu Santo Espíritu, pues no podríamos, Señor, realmente escarbar y conocerte, conocer de tu amor. Abre nuestros oídos y abre nuestros ojos espirituales. Y gracias te doy por las madres, Padre, que están celebrando, que las bendigas. Gracias por esa bendición que nos diste de poder tener hijos. Y quédate en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nada más para empezar, quiero decirles que la mayor parte de las ideas presentadas son yo después de que escucho las predicaciones del pastor Bullón o el pastor Ríos, ellos son uno de los pastores preferidos míos y agarro sus ideas, cómo presentan ellos la lección. Y uno de los comentarios que hizo el pastor Bullón al comenzar esta lección, dice él, la derrota en la vida de un cristiano no es el punto final. Y yo lo estoy leyendo porque muchos de nosotros a veces sí nos sentimos derrotados. Y pues aquí dice que es apenas un paso cuando fallamos. Es un paso, dice, en dirección de la victoria. Y nos pide a que no nos desanimemos, que nos levantemos, que miremos al Señor Jesús. Y nadie llega al punto deseado de la victoria sin haber sufrido algunas derrotas en el camino. Las derrotas nos enseñan primero a levantarnos y segundo nos enseñan a no cometer los mismos errores. Pero finalmente la victoria es de los justos. Y Jesús nos amó, Jesús nos amó, Él vino al mundo y murió en la cruz por nosotros para ayudarnos a vivir vidas de victoria en contra del pecado. Entonces, cuando entendemos que podemos vivir bajo el manto de justicia de Cristo, es cuando estamos listos para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Porque si no entendemos la gracia del Señor, no podríamos llevarle un mensaje de amor a las personas que se encuentran eh, perdidos o caídos o desesperados. Es la única forma que nosotros podemos darles a ellos un mensaje de amor, es si nosotros entendemos el mensaje de la gracia del Señor. El título de la lección es Fundamentos de la Profecía. Está muy interesante, les va a encantar. Y el propósito del estudio es para mostrar que solo es posible cumplir la misión de predicar el Evangelio cuando se ha llegado a comprender el tema grandioso de la gracia de Jesús y la santidad de Dios.
Si no entendemos que Dios es santo y si no entendemos que Dios es amor y que Dios quiere salvarte, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? En otras palabras, ¿qué evangelio vamos a predicar? Porque el evangelio son noticias de salvación. El evangelio son buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Y no existe mejor noticia que la noticia de que somos en Jesús, hemos encontrado salvación. Y vamos a empezar con Isaías, porque Isaías, a pesar de que él escribió su libro tan hermoso, tan grande, que tiene las profecías más grandes de la Biblia, de él se describe como que no es bueno. Y vamos a empezar a poder nosotros familiarizarnos y meternos en esa vida de este personaje bíblico. Le voy a pedir a Mimi si puede leer Isaías 3:8. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Gracias. Entonces el Señor está hablando aquí, ¿a quién enviaré? Y también está hablando en plural, ¿verdad? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces es más de una persona. Ya sabemos pues que cuando se dice santo, santo, santo en la Biblia, se refiere a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero para volver al tema de Isaías, ¿a quién enviaré? Es la pregunta. ¿A quién enviaré? Es la pregunta que hace Dios. Y tenemos que predicar el evangelio. Y el profeta está escuchando lo que Dios está preguntando. Y el profeta dice, estoy aquí, envíame a mí. Bueno, él no sabía realmente lo que estaba pidiendo o lo que estaba diciendo, porque al final de la vida de Isaías, pues a él lo mataron muy feo. Entonces, es triste la vida de Isaías, pero es muy poderoso el mensaje que él tuvo. En la primera parte del estudio se llama Aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Y quiero que ustedes se metan en la historia como si el Señor les estuviera hablando a ustedes individualmente. Le voy a pedir a Gaby si puede leer Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Son las palabras que retumba allá en la patria celestial. Digno eres de recibir la gloria. Eso es lo que se dice en el cielo. ¿Y quién lo dice? Pues los ángeles. Y esa escena, esta escena de que los ángeles dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Esas son las palabras de Isaías. Verás, vamos a Isaías 6:3. Le voy a pedir a Noemí que nos lea Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es bellísimo esta parte, que el ejército de los ángeles del cielo describe al Señor como santo, santo, santo. Y no es que Dios obligue o pida adoración. Es simplemente un sentimiento que nace en el corazón del ser que ama a Dios. Entonces, Dios no obliga a nadie, todos tenemos libre albedrío y eso pues es comprobado cuando la tercera parte del cielo eh, fue, cayó en tentación, que el enemigo de Dios engañó. Y pues también nosotros en el jardín de Adán y Eva también ahí hubo libre albedrío y hasta el día de hoy lo tenemos. Pero cuando las personas se dan cuenta del amor de Dios, es muy difícil no decir, Santo eres tú, Señor. Entonces, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa es la escena de la gloria de Dios, del trono de Dios allá en la patria celestial, que los profetas como Isaías, como Juan en Apocalipsis, estos profetas pudieron ver en visión. Y cuando
Isaías ve esa escena. ¿Qué pasa con Isaías? No sabemos qué pasa con Isaías. Le voy a pedir a Gaby que lea Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías miró el trono de Dios, miró a los ángeles cantando y alabando al Señor. Y lo que le pasó a Isaías en ese momento es ponerse nervioso y decir y reconocer su limitación, reconocer su pecado de un hombre inmundo de labios. Y yo me pregunto qué tipo de labios tendría Isaías y qué tipo de labios tenía el pueblo de Israel, pues los mismos tipos de labios que tenemos nosotros, ¿verdad? Que a veces hablamos cosas que no debemos o que pensamos cosas que no debemos o que la misma boca que tenemos para orar, a veces también la usamos pues para decir cosas que no están bien y que no están de acuerdo a lo que Dios desearía que nosotros como hijos de Dios hiciéramos o dijéramos. Entonces, Isaías reconoce que él es ese tipo de persona, ¿verdad? Y hay un contraste entre la gloria de Dios y lo que siente el profeta. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ha visto a Dios. Cuando vemos la grandeza y dignidad de Dios, comprendemos nuestra indignación, o sea, nuestra indignidad. Soy hombre inmundo, dice el profeta, pero la misericordia de Dios es tan grande que ha hecho y está haciendo todo lo posible para salvar a cada persona en este mundo. El Señor está haciendo todo lo posible. ¿Y qué pasó con Isaías? Le voy a pedir a Noemí que lea Isaías 6 del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es muy interesante esto, un carbón encendido tomado del altar. ¿De qué altar? Pues del altar de Dios. ¿Y cómo va a haber carbones en el altar de Dios? Quiere decir que hay fuego también, ¿verdad? ¿Y quién toma ese carbón encendido? ¿Quién lo toma? Pues un serafín. ¿Y de qué altar? Pues vamos a ver de qué altar, porque eso está muy interesante. Un carbón encendido que sale de donde hay fuego, es un serafín el que lo toma. Cuando lo toma y toca el labio de la persona, esa persona es quitada su culpa y es limpio su pecado. Esto es muy interesante el simbolismo que hay aquí, porque nosotros tenemos que ponernos en esta situación de Isaías, cuando estamos orando y cuando pedimos perdón a Dios, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a pedir vamos a ver el altar de Dios. Le voy a pedir a Gaby que lea Apocalipsis 8 del 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muchas gracias. Entonces, aquí hay un altar, es ante el altar se paró, dice el ángel, con un incensario de oro. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Los serafines tomaron un carbón encendido del altar donde suben nuestras oraciones. Y Jesús intercede por cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con estos serafines y el carbón encendido? ¿Qué pasa? Dice aquí, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, cuando nosotros pedimos perdón, nos acercamos a Jesús.
Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, Dios nos limpia de nuestros pecados, porque el Señor es grande y es muy bueno. Dios perdona nuestros pecados y somos dignos de estar en la presencia de Dios. Y cuando Dios limpia nuestros pecados, cuando Dios nos hace sus hijos, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Le voy a pedir a Noemí que lea Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Gracias. Entonces, cuando después que el Señor perdona nuestro pecado, Dios pide, Dios pregunta. Él no obliga a nadie. Él pregunta, ¿a quién voy a enviar a predicar? ¿Quién irá a predicar por nosotros? Dice. Y eso no es que Dios no pueda predicar Él. Él nos está dando a nosotros la oportunidad de que nosotros lo hagamos para nuestro beneficio. Esa es la pregunta que Dios hace y la respuesta de Isaías es muy significativa. Entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuál es nuestra respuesta cuando el Señor nos habla, cuando el Señor quiere que nosotros vayamos a predicar? ¿A quién voy a enviar? Dice Dios. ¿Qué decimos nosotros? Ojalá que nosotros en nuestro corazón surjan las palabras estas de Isaías que dice, heme aquí, envíame a mí. Y ojalá que Dios nos ayude a nosotros también a aprender, a predicar, a aprender a caminar por sus pisadas. Ah, Dios nos encomienda representarlo ante el mundo. Entonces, cuando nuestros pecados son perdonados, estamos en la presencia de Dios. Dios nos encomienda representarlo ante el mundo y tenemos que ser luces para el mundo, así como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía ¿cómo se dice? Le hervía el corazón para poder predicar a Dios. Verás, vamos a ver lo que era Juan el Bautista. Le voy a pedir a Gaby que lea Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Qué interesante es esto. Él era antorcha. ¿Y de dónde sale ese fuego? ¿De dónde arde? Bueno, pues sale de la presencia de Dios, ¿verdad? De ahí de donde sale el carbón que limpia nuestro pecado. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Son palabras de Jesús. ¿Qué somos nosotros? Somos antorchas que arden, que alumbran. ¿Qué somos nosotros? Ojalá que seamos antorchas que alumbran. La segunda parte de esta lección trata de los dos querubines. Y en la Biblia, cuando se habla de ángeles, hay diferentes tipos de ángeles. Y parte de este trimestre, de este folleto de simbolismo, vamos a tocar también los ángeles, pero no mucho en esta lección, porque esta lección está hablando de los fundamentos solamente, de los básicos. Pero en la Biblia hay diferentes tipos de ángeles y yo les voy a dar un repasito rapidito, rapidito para que se den una idea, para que puedan hacer la diferencia entre lo que es un serafín, en lo que es un querubín, en lo que es un arcángel o un ángel mensajero. Hay diferentes. En el Antiguo Testamento, cuando hicieron el tabernáculo, allí en la casita esa donde hacían las oraciones, los sacrificios, ponían el pan, prendían el incienso, las cortinas que tenían ahí estaban bordadas de ángeles. Y este pequeño cuartito, este es una pequeña réplica, una pequeña representación de el tabernáculo celestial. Entonces, es muy interesante ponerle atención a algo tan pequeño. Muchas personas que estudian la Biblia no se percatan. A veces dicen, pues el Nuevo Testamento es donde está Jesús y de ahí del Nuevo Testamento, de Marcos, Lucas y Juan para adelante, vamos a leer la Biblia. Pero el Antiguo Testamento no tiene mucha validez. Y se equivocan en hacer esa observación porque si no podemos entender el tabernáculo y los oficios que se hacían aquí dentro de
de esta pequeña réplica, no vamos a entender el oficio que se está llevando en el cielo, ¿verdad? En el gobierno de Dios. Entonces aquí es muy interesante, había ángeles bordados y este se hizo, Dios le dio el plano a Moisés de cómo se iba a hacer esto. Y después se lo dio al rey David cuando construyeron el templo de Salomón. Pero la función de los querubines eran guardias, eran guardiantes de la gloria de Dios, estaban bien cerca de Dios un querubín. Y esto se menciona también que los querubines que estaban en el Génesis, que cuidaron el Edén, ¿se acuerdan cuando Dios sacó a Adán y Eva de ahí? Y después envió a unos querubines que tenían una espada que protegían el árbol de la vida. Esos eran querubines. Y en Ezequiel también se mencionan querubines que tienen múltiples rostros y alas. Y también hay serafines. Y la función principal del serafín es adorar y alabar a Dios continuamente, pero como les digo, no es porque Dios los obliga, sino porque ellos tienen esa función de alabar y adorar a Dios. Ellos tienen 6 alas y están siempre en la presencia de Dios. Y ese es el que describe los serafines, son los que se describen también en Isaías 6, el que acabamos de leer, los que dicen santo, 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 son serafines. Y también en la Biblia se describe al arcángel Miguel, y muchas personas dicen que es un ángel, pero arcángel en realidad es un líder de ángeles, es lo que quiere decir. No necesariamente es un ángel, sino un líder de ángeles. Y a ese le llama arcángel Miguel. Y eso está en Judas 1:9. Y también en la Biblia se mencionan ángeles mensajeros que tienen función, la función principal es de mensajes de Dios que vienen y se lo dan a los seres humanos. Y hay ángeles guerreros. También hay como en Apocalipsis 12:7-9 hay ángeles guerreros. Pero en esta lección, en esta parte, solamente vamos a ver querubines. ¿Ok? Querubines. Solamente les quise dar un poquito para que entiendan. Le voy a pedir a Noemí que lea Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Gracias. Este versículo se menciona casi en todas las lecciones de este trimestre y es importante que entendamos por qué se menciona. Es la primera profecía de la Biblia y está en Génesis y tiene que ver con Jesús, porque Jesús es la simiente. Y por esa razón tenemos que entenderla bien. El pecado entró, pero Dios en su gran amor eh, presentó el plan de salvación, pero el hombre había pecado y ahí estaba en el jardín del Edén. Y miren lo que sucedió en ese tiempo en el jardín del Edén. Le voy a pedir a Gaby que lea Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias. Entonces el hombre había pecado y fue echado del Edén y Dios puso querubines. ¿Y para qué los puso ahí? Pues para guardar el camino del árbol de la vida. Tenían que proteger el árbol, porque si el árbol no era protegido, el hombre podía comer del árbol y vivir para siempre en pecado. Entonces era necesario que fuese cuidado o custodiado. Pero es importante también ver la diferencia entre estos ángeles. Estos eran 2 querubines. Los 2 querubines tenían la responsabilidad de guardar el camino del árbol de la vida. Esa era la responsabilidad. Y cuando la Biblia habla de los querubines, presenta a estos seres celestiales con una responsabilidad especial. Ellos tienen una responsabilidad especial. Le voy a pedir a Noemí que lea Éxodos 25. Vamos a leer el versículo 18, el 20 y el 21. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo lo harás. En los dos extremos del propiciatorio, y los querubines extenderán por encima de las alas. Cubrirán con sus alas el propiciatorio, sus caras la una enfrente de la otra, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y podrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
Gracias. Este era el arca del testimonio donde se guardaban los 10 mandamientos adentro de la cajita. Y arriba de la cajita había una tapita, una tapadera. Esa tapadera se llamaba propiciatorio. Esa es la tapadera que cubría la cajita. Ese pedacito de madera estaba cubierto con oro. Estaba cubierto con oro. Le llamaban el propiciatorio. El propiciatorio representa a Jesús. Ahora, arriba del propiciatorio, cuando hicieron esta cajita, arriba de la tapita le pusieron dos ángeles. Estos ángeles se llaman querubines y uno estaba enfrente del otro. Uno estaba enfrente del otro y con sus rostros para abajo, mirando hacia la cajita. Quiere decir, y de ahí de en medio de los querubines, de ahí de en medio, ahí es donde se presentaba Jehová. Cuando bajaba la nube de lumbre o la nube de luz que había, era la presencia de Dios, venía y se ponía arriba de la cajita en medio de los dos querubines. Entonces, los querubines estaban vigilando, mirando el propiciatorio, y debajo del propiciatorio estaba el arca donde estaba el testimonio de Dios, el testimonio que Dios les dio. Vamos a mirar lo que es el testimonio que Dios les dio. Le voy a pedir a Gaby que lea Primera de Reyes. Déjale, muevo aquí. Primera de Reyes, Primera de Reyes 8 del 9 al 10. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí puso Moisés en Horeb, cuando Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Gracias, Gaby. Muchas personas dicen que esto se dio solamente al pueblo de Israel. Y sí, sí pasó literalmente, fue dado a los hijos de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, los gentiles o nosotros, los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, llegamos a ser injertados. Entonces nosotros llegamos a convertirnos en el Israel espiritual. Y aunque muchas gentes dicen que esto no es válido, que los 10 mandamientos ya no son válidos, bueno, ahí podríamos tener un debate sobre eso. No es el tema en este momento, pero quisiera que pusieran atención por qué son importantes los mandamientos de Dios que están en esta cajita, ya que esta cajita donde se llenaba la nube de Dios, donde se presentaba Dios, representa lo que está en el cielo. ¿Y qué había en el arca? Pues el testimonio de Dios, dice aquí, el testimonio de Dios. ¿Y cuál era el testimonio de Dios? Pues las dos tablas de piedra. ¿Y qué había llenado la casa de Jehová? La casa de Jehová era la gloria de Dios. No puede ser de otra manera. Por donde iba el arca, para donde iba la cajita esta, el arca, la presencia, la gloria de Dios, siempre se manifestaba. Los dos querubines simbolizaban la reverencia celestial hacia la ley divina. Es muy importante entender esto. Los dos querubines simbolizaban la reverencia celestial hacia la ley divina. Entonces, la presencia de Dios estaba entre los dos querubines. Esto continúa. Le voy a pedir a Noemí que lea Primera de Reyes 8:11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Gracias. ¿Qué había llenado la casa? Pues la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Le voy a pedir a Gaby que lea Primera de Crónicas 13:6. Y subió David con todo Israel a Balá de Jearim, que está en Judá, para traer de allí el arca de Dios Jehová, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Gracias. En esta ocasión también está la relación entre los querubines y el arca de Jehová. Y lo importante de eso es que Jehová Dios mora entre los querubines. Entonces, donde están los querubines, Dios está entre los querubines. Entre los dos querubines se manifestaba la presencia de Dios. Y eso era una realidad. Vamos a mirar aquí en Isaías 37:16. Le voy a pedir a Noemi que lo lea. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines.
Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Gracias. Entonces otra vez se presenta a Dios manifestando su presencia entre los querubines. Pero lo importante de esta presencia de Dios entre los querubines está aquí. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, la adoración a ese Dios creador al que hizo los cielos y la tierra, la misma adoración que se encuentra en Apocalipsis 11. Es muy importante entender esto, porque aquí donde dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Estas palabras están en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos y también se vuelven a calcar bastante fuerte en Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles. Pero antes de llegar allí, vamos a leer Apocalipsis 4:11. Le voy a pedir a Gaby que lea Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí se le da la honra a Dios, se le da la gloria y el poder al Señor, pero porque se le pone como creador de todas las cosas. Se le nombra creador. Cuando se manifiesta, se manifiesta la presencia de Dios, hay un tipo de adoración. Y cuando nosotros sentimos a Dios, cuando nosotros estamos cerca de Dios, lo único que brota de nuestro corazón debería de ser adoración, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es muy interesante ese mensaje porque es el mensaje del fin. El mensaje del fin, antes de que venga Jesús, es adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra. Vamos a entrar a la tercera parte de esta lección. Se llama como carbones encendidos, como carbones encendidos. Pero vamos a entrar a la lectura mucho de Ezequiel, porque ahí se encuentran unas imágenes muy interesantes, simbólicas. Entonces le voy a pedir a Noemí que lea Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Gracias. Dios se presenta a Ezequiel cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Esto pasó, por eso se da aquí el lugar, en la tierra de los caldeos, pues la tierra de los babilónicos. Entonces ya estaban ellos se los habían llevado de esclavos. Pero Dios se le presenta a Ezequiel en esa parte cuando iban camino a la tierra de Babilonia. ¿Y cómo relata este acontecimiento Ezequiel? ¿Cómo él relata Ezequiel lo que vio, lo que se le vino en visión? Le voy a pedir a Gaby que lea Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplendor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Gracias. Otra vez, el profeta ve la gloria de Dios, el profeta ve el trono de Dios. Y allá en el trono de Dios, el profeta ve algo muy especial. Le voy a pedir a Noemí que lea Ezequiel 1:5, 6 y 10. Vamos a leer varios versículos aquí. Ezequiel 1:5, 6 y 10. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de las cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Además, había en los cuatro cara de águila. Gracias. Pues, ¿qué es lo que ve aquí Ezequiel? Ezequiel tendría como alrededor de 30 años cuando estaba viendo esta visión. ¿Qué es lo que ve? Ve cuatro seres vivientes. ¿Y cómo? Y esta era su apariencia, dice, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda,
en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Había cuatro seres vivientes y cada uno tenía cuatro caras: cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Es interesante notar que esta es la misma representación que hay en Apocalipsis. Es muy importante porque el libro de Ezequiel está en la mitad de la Biblia y Apocalipsis está en el fin. Y Dios presenta las mismas dos visiones a dos personas en la Biblia, dos profetas en tiempos muy diferentes, muy lejos uno del otro, pero es lo mismo. Le voy a pedir a Noemí que lea Apocalipsis 4 del 6 al 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Gracias. Si estudiamos Ezequiel y Apocalipsis, vamos a ver que hay la misma visión. En Apocalipsis están delante del trono donde se ve la gloria de Jehová. Luego aparecen cuatro seres vivientes, lo mismo que en Ezequiel. Y no solamente eso, miren lo que dice aquí. El primer ser viviente era semejante a un león. Entonces, un león en Apocalipsis y la cara de un león en Ezequiel. Luego tenemos un becerro en Apocalipsis y la cara de un buey en Ezequiel. También tenemos el hombre en Ezequiel y también tenemos el hombre en Apocalipsis. Y finalmente a un águila en Ezequiel, a un águila aquí volando y en Ezequiel tiene la cara de águila, dice. Aquí se los voy a mostrar en esta tabla. Aquí está Ezequiel y aquí está en Apocalipsis. ¿Y quiénes eran los querubines? Los cuatro seres vivientes eran los querubines. Ezequiel tiene cuatro seres vivientes y Apocalipsis también tiene cuatro seres vivientes. Ezequiel muestra que hay cuatro caras y cuatro alas, pero en Apocalipsis no se mencionan las caras ni las alas. En Ezequiel dice la gloria de Dios, está ahí en el capítulo 1:28. Y acá en Apocalipsis dice es el trono de Dios. En Ezequiel dice que hay cara de león, en Apocalipsis cara de león. En Ezequiel cara de buey, en Apocalipsis becerro. En Ezequiel cara de águila, y en Apocalipsis águila. Y en Ezequiel cara de hombre, y en Apocalipsis solo se menciona hombre. Entonces, Dios que nunca se contradice, Dios que es fiel a su palabra, muestra la gloria de Dios, el trono, la gloria de Dios de la misma forma a Juan como a Ezequiel. Pero ¿quiénes son estos seres vivientes? ¿Quiénes son? Pues son los cuatro seres vivientes, son querubines. Y todo esto es simbólico. No quiero que piensen que todo esto es literal, porque se ven ojos y todo esto tiene un símbolo. Y vamos a llegar a esos símbolos, pero no en esta lección del día de hoy. Le voy a pedir a Gaby que lea Ezequiel 10 del 20 al 21. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras, y cada uno cuatro alas, y figura de manos de hombres debajo de sus alas. Gracias. ¿Quiénes eran los querubines? Aquí en este versículo nos da la respuesta. Estos cuatro seres vivientes eran eran los seres vivientes. ¿Y por qué? ¿Por qué dice el versículo que leímos? Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas. ¿Por qué será que dice eso? Los querubines están íntimamente unidos al trono y a la gloria de Dios. Y como hemos visto antes, ellos tienen funciones especiales. Y en esta oportunidad, ¿qué les dice Dios a ellos? ¿Qué les dice? Le voy a pedir a Noemí que lea Ezequiel 10:2. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Gracias. Espárcelos ¿dónde? Dice aquí, sobre la ciudad. Hagan llegar a la tierra el evangelio eterno. Y cuando llega el evangelio a la tierra, cuando llega, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Cuando el profeta vio esta escena, ¿qué es lo que ocurrió con él?
Vamos a ir a Ezequiel 1:28. Gaby, ¿me lo puedes leer, por favor? Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Gracias. Y cuando yo la vi, dice, me postré sobre mi rostro. Viene la escena de adoración. Me postré sobre mi rostro. El detalle es que cuando se nos muestra el amor de Dios, cuando se nos muestra la dignidad de Dios, cuando se nos muestra que Dios está haciendo todo lo posible para salvarnos, lo único que le atinamos a hacer es postrarnos y adorar a nuestro Dios. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que hace Dios? Y oí uno que hablaba, dice, Dios nos habla, Dios está con nosotros. Es muy, muy bonito esto que está pasando aquí. La gloria del Señor está con Ezequiel, así como con Isaías, así como Juan. Y cuando Dios se les presenta en visión, lo único que ellos pueden hacer es adorar de la misma forma que adoran los ángeles. Y aquí vamos a pasar a la otra parte de la lección. Se llama Dios entre su pueblo. Vamos a pasar, este es el cuarto día. Dios está entre su pueblo y esto claramente se ve en lo que Dios ordenó que hicieran en Números 2:2. Am, Me gusta mucho esta parte de la lección cuando la estaba estudiando, porque cómo se ve, cómo es el carácter de Dios. Es un Dios de amor, pero también es un Dios tan ordenado que podemos aprender mucho de nuestro Dios. Le voy a pedir a Noemí que lea Números 2:2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Aquí, gracias, Dios quiere estar con su pueblo. Y Dios pide al pueblo de Israel que acampen cada uno de acuerdo a su bandera, alrededor del tabernáculo donde está la presencia de Dios. Muy interesante esto que Dios quiere estar en medio de ellos, que Dios no se quiere ir, que Él quiere estar en medio de su pueblo. Es tanto el amor que Él tiene por su pueblo. Alrededor del tabernáculo, ahí estaba la presencia, adentro del tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo se ubicó el pueblo de Israel? Vamos a ver cómo Dios les ordenó a ellos que se ubicaran alrededor. Le voy a pedir a Gaby que lea Números 2:3. Estos acamparán al oriente, al nacimiento del sol, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Gracias. Es importante poner atención a esto también, a cómo Dios ordenó las tribus alrededor del campamento. El campamento de Judá era uno de los más importantes, ya que de esta descendencia nacería la simiente, que es Jesús. ¿Y cuál bandera dice aquí? La bandera del campamento de Judá. Entonces la dirección era hacia el este, la tribu principal de Judá y el estandarte de Judá. Más o menos así, yo busqué más o menos un ejemplo de cómo se miraría la bandera de Judá, pues obviamente no tenemos algo preciso. Y tampoco la Biblia habla de que existió de león, no habla que tenía un león la bandera, pero podemos asumir, porque la tradición de los judíos sí lo menciona, más o menos así. Justo con Judá había otras tribus. Ahí un lado de Judá había otras tribus. En esa oportunidad las otras tribus eran Isaacar y Zabulón. Y aunque la Biblia no dice específicamente, pero de acuerdo a la tradición de los rabinos, esta tribu principal tenía el símbolo del león. Por eso se dice el león de la tribu de Judá. Y vamos a ver en Números 2:10. Le voy a pedir a Noemi cómo sigue el orden de las tribus y cómo Dios las ordenó alrededor de su tabernáculo. Que leas Números 2:10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Gracias. ¿Quiénes estarían al sur? Pues la bandera del campamento de Rubén. Las tribus que iban a estar a un lado de Rubén era Simeón y Gad. Y este campamento tenía como símbolo
el hombre. Vamos a ir al tercer campamento, porque ¿se acuerdan de la visión que vio Juan y Ezequiel, donde presenta a la cara de águila, león, hombre? Bueno, aquí se están mencionando los símbolos que le pertenecían a cada uno de los estandartes, perdón, que tenían las tribus. Le voy a pedir a Gaby que lea Números 2:18. La bandera del campamento de Efraín estará al occidente por su ejército, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Gracias. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Entonces al oeste estaba Efraín. El estandarte de Efraín, las otras tribus eran, las otras tribus que iban a un lado de la tribu de Efraín eran Manases y Benjamín. Esos eran los que iban a un lado. Y el símbolo de este estandarte de la bandera de ellos era el becerro o el buey. Y vamos a ir con Números 2:25. Le voy a pedir a Noemí que lea Números 2:25. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Gracias. La bandera del campamento de Dan estará al norte. ¿Y dónde? Pues al norte, ¿verdad? ¿Y cuál es la bandera de Dan? El estandarte de Dan. Las otras tribus eran Aser y Neftalí, las que iban a estar a un lado de Dan. Y el símbolo de la bandera de ellos era el símbolo del águila. Se los voy a poner aquí, cómo se veían. Todo estaba súper ordenado, una cosa espectacular. Aquí tenemos la tribu de Judá. Ellos eran los principales. El símbolo era el león y las otras dos tribus que estaban a un lado de Judá era Isaacar y Zebulón. Después tenemos la tribu de Rubén con su estandarte, con su bandera. El símbolo era el hombre y las dos tribus que estaban a un lado de él eran Simeón y Gad. Después seguimos con la tribu de Efraín y su símbolo de su bandera era el becerro o el buey. Y las tribus que estaban a un lado de él eran Manases y Benjamín. Y después sigue la tribu de Dan con su estandarte, con su bandera, con el águila. Y las tribus que estaban a un lado de él eran Aser y Neftalí. Entonces, los hijos de Israel debían acampar a los cuatro lados alrededor del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué nos recuerda esto? Pues, ¿qué nos recuerda? Esto nos recuerda que así es la patria celestial. El orden del tabernáculo, el orden del tabernáculo como es el cielo. Más o menos así. Esa es una persona que lo puso en orden, ah, pero podría también ser así, donde estaban las tres tribus de Judá, Isaacar y Zebulón, y luego las de Rubén, y luego las de Efraín, y luego las de Dan, alrededor del tabernáculo. Y luego afuera de ellas, en esas casitas que ven ahí, estaban las personas que se unían al pueblo de Israel, se unían, pero no eran de descendencia de sangre, simplemente aceptaban el mensaje que Dios les dio al pueblo de Israel y se unían a ellos. Y ellos estaban en las afueras. Y lo interesante de esto, a mí me gusta mucho este versículo porque Dios es un Dios de amor, y también es un Dios de orden. Aquí en Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Todas las cosas del Señor son con orden. Pongan mucha atención a eso porque cuando vamos a algunas iglesias, a veces hay mucho desorden y Dios funciona con orden. Siempre hay orden. Le voy a pedir a Noemí que lea Apocalipsis 21 del 12 al 13. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Gracias. Y aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad amada. ¿Y qué nombres hay aquí? Pues son las 12 tribus de Israel. Y este es el Israel espiritual, ¿ok? Porque muchas veces pensamos, ay, eso se le dio solamente al pueblo de Israel.
en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí se está mencionando esto en el Nuevo Testamento y se está mencionando en Apocalipsis y se está mencionando que es la Nueva Jerusalén. Todo este orden es tal como se ubicó el pueblo de Israel, alrededor del tabernáculo. ¿Quién está en el tabernáculo? Ya hablamos de que Dios, la presencia de Dios en el cielo. ¿Qué se dice de Dios? Vamos a ver qué se dice de Dios en el cielo. Le voy a pedir a Gaby que lea Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Gracias. Y está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad amada. Otra vez, no hay templo ahí, porque la gloria de Dios trasciende la patria celestial, donde un día nosotros vamos a estar allí, en la presencia de nuestro Dios. Vamos a llegar ya a la última parte. La última parte se llama la caída de Lucifer. Y vamos a empezar con la caída de Lucifer. Le voy a pedir a Noemí que lea Isaías 14 del 13 al 14. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Gracias. ¿Y qué quería hacer Lucifer? Pues que quería él ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué tipo de ángel era Lucifer? ¿No se acuerdan ustedes qué tipo de ángel era? Querubín. Era un querubín, era el que estaba, era esa réplica que se hizo en el antiguo templo, en el tabernáculo, donde está arriba de la cajita del arca del testimonio, estaban los dos ángeles. Uno de esos ángeles en el cielo era Lucifer, y ahí de en medio estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Y por qué se llama Lucifer? Porque era luz, era un ángel de luz, y Dios es luz. Dios es luz, entonces él emanaba la luz de su creador. Lucifer anheló la gloria para sí mismo, no para su creador. Él la quería para él. Él pensaba que no estaba recibiendo lo que él merecía. Y a veces ese es nuestro problema. A veces pensamos que no estamos recibiendo lo que merecemos. Y tenemos que tener como mucho cuidado a empezar así, porque eso pues nos hace pecar, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a Lucifer. Le voy a pedir a Gaby que lea Isaías 14:12. Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Gracias. Aquí se oye la voz de Dios como triste, porque era su hijo, ¿verdad? Se siente el dolor en el corazón de Dios. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucifer pecó y fue expulsado del cielo. Y Lucifer también hizo pecar a Adán y Eva. También los hizo pecar. Le voy a pedir a Noemí que lea Apocalipsis 22 del 1 al 4. Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Gracias. Entonces, el árbol de vida que estaba en el Edén, que lo estaban custodiando, de va a estar en la Nueva Jerusalén, cerca del trono de Dios. En el cielo, como hemos visto, estará la gloria de Dios. ¿Y quiénes estarán allí? Pues, ¿quiénes van a estar allá junto al Cordero? ¿Quiénes? Miren lo que dice, y sus siervos, dice aquí abajo, y sus siervos les servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues nosotros, ¿verdad? El nombre en la frente quiere decir el carácter de Dios en sus mentes, en sus acciones. Eso es lo que quiere decir el nombre en sus frentes. Ellos también tienen la marca de Dios. Lucifer pecó y fue expulsado del cielo.
Nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la muerte de Cristo, gracias a que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y le seguimos, guardamos sus mandamientos, vamos a entrar al cielo y tenemos que tener esa esperanza de que vamos a ver a Dios. Los redimidos entrarán en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer allá en el cielo? ¿Qué vamos a hacer? Le voy a pedir a Gaby que lea Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias. Sí, vamos a ir al cielo y ¿qué vamos a hacer? Dice aquí, y vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Y por qué vamos a adorar a nuestro Dios? Aquí dice, porque Él ha sido inmolado. Es que Él nos dio su gracia. Cuando Él murió, nos dio su gracia y por medio de esa gracia nosotros podemos ver el rostro de Dios. Lo interesante aquí también, que nos ha redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los redimidos adoran al Cordero porque por su sacrificio están en el cielo. Vamos a adorar a nuestro Salvador porque Él nos redimió. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero aquí hay algo muy especial. Ha redimido a todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué? Porque hay personas de toda lengua, de todo idioma. Hay personas de todos los lugares, de todos los países. Hay personas de todo el mundo. Porque nosotros, amigos, porque el pueblo de Dios ha predicado el evangelio a todas las naciones como el Señor lo pidió. Antes de irse al cielo, el Señor dijo, vayan a todo el mundo y prediquen. Prediquen las buenas nuevas de salvación, prediquen. Entonces, ¿cómo le va a llegar el mensaje a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación? La única forma que va a llegar ahí es si tú y yo predicamos el amor de Cristo. Le voy a pedir a Noemí que lea el último versículo que está en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Es muy interesante aquí que se menciona adorar al Creador que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esas palabras están en el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Es muy interesante que el último pregón, el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, trata de adorar al Creador que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quiénes vamos a predicar este mensaje de los 3 ángeles? Pues a todos. Por eso se van a salvar estas gentes, por eso van a aparecer en el cielo de todos los linajes, lenguas, pueblo y nación. Porque toda nación, tribu, lengua y pueblo van a escuchar lo que Dios dice y van a temer y le van a dar gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a adorar a Dios, pero nuestro privilegio es de que el Señor nos ha encomendado predicar el Evangelio a todos los que podamos. Ojalá que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha encomendado. Él podría hacerlo y los ángeles podrían hacerlo, mas sin embargo, porque Dios te ama tanto, te escogió a ti para que eso te beneficie a ti. Entonces, este es el final de la lección. Les deseo que Dios los bendiga, que se cuiden mucho y que no nos olvidemos de seguir predicando. Muchas gracias.